Ahora sí, 11 de la noche, 2 minutos en todo el país. Es momento de hacer nuestro viaje, pero esta vez en vivo, porque se encuentra nuestro compañero Gustavo Mura desde los Estados Unidos, precisamente en Miami. Muy buenas noches, Gustavo Mura, ¿cómo le va? Hola Lidia, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo estás vos ahí con este nuevo parte que tendrás para nosotros seguramente con respecto, bueno, a las tormentas y todo lo que estuvimos contando, y vos también nos estuviste contando y adelantando acerca de esta gran tormenta llamada Elliott? ¿Cómo está el panorama desde ese lugar? Bueno, el panorama ha cambiado notablemente con respecto a lo que ayer transmitíamos y a lo que es hoy, ¿no? De hecho, no estamos ayudados por un paraguas, no está lloviendo, y ha mermado bastante el frío. Digo, esa merma se ha traducido en prácticamente una reducción de unos 7, 8 grados. Ayer a esta hora teníamos muy baja temperatura, hoy estamos en torno ahora a los 14 grados, es decir, estamos un poquito más adaptados a lo que sería un clima más templado y no aquel gélido que nos presentaba el frío de ayer. Por otra parte, los números que ayer adelantábamos se confirmaron: 59 muertos en todo Estados Unidos, particularmente la zona más afectada hasta ahora por todo este frío intenso es el área donde, por ejemplo, el estado de Nueva York y al lado suyo el estado de Maine. En el estado de Nueva York y particularmente en la ciudad de Buffalo es donde más se ha sentido el rigor de este frío intenso. Búfalo es lindante, es fronterizo con Canadá, y allí es donde se han registrado la mayor cantidad de víctimas. De las 59 que se registran a nivel país, solamente en Búfalo tenés que contabilizar, o en el estado de Nueva York, 34, y en Búfalo tenés unos 22. De esos 22 que se detectan en Búfalo, han llamado muchísimo la atención el hecho de cómo han sido encontrados muchas personas que, por ejemplo, iban transitando con su auto, se les atascaba el auto por consecuencia de la nieve, esperaban a que llegasen los auxilios no llegaron en tiempo porque también tenían dificultad, y allí perecieron, algunos dentro de su auto por congelamiento, otros tapados por la nieve. Así fueron hallados en cuanto pudieron acercarse al lugar en donde habían emitido el SOS. Esto es, insisto, el estado de Nueva York, el que había pedido la declaración de estado de emergencia, catástrofe, para que el Estado federal, es decir, la nación, ayudase de alguna forma mucho más directa. Y esto fue lo que llevó a que Joe Biden en el día de ayer, prácticamente entrando en el día de hoy, bueno, aceptase ese reclamo y concediese la declaración de estado de emergencia para Nueva York. Pero, insisto, esto pareciera ser como que recién comienza, que hay mucho todavía para transitar. No hay que olvidarse que en esa zona todavía están arreciando fuertes vientos helados de esta bomba climática, como se la ha llamado, por efecto del viento ártico. Esto que desde el año 1966 no se registraba con tal intensidad. Y es un dato histórico también en Búfalo. La alcalde de Búfalo ha considerado, o lo ha anunciado, que es la tormenta más devastadora de la historia de Búfalo. Hasta ahora no habían tenido algo así. Esto por situarte en ese lugar. Ahora, el colapso energético como consecuencia del frío es total. Todo Estados Unidos ha sufrido un colapso energético, particularmente los estados que más lo han sufrido han sido los estados de Oregon y de California, en cuanto a la densidad, por la cantidad de gente que se vio afectada. Y bueno, poco a poco se fue normalizando, se fue restableciendo esa situación, y bueno, de alguna manera esto es lo que está marcando, ¿no?, en el día de la fecha, Sí. todo lo que tiene que ver con el temporal. Gustavo, También sí, te iba a preguntar justamente porque además de la sí. situación que vos nos estás contando, que es realmente gravísima, las personas fallecidas y demás, le tenemos que agregar los saqueos también que se produjeron en Nueva York, ¿verdad? Bueno, esto ha llevado
a que el Estado de Nueva York dispusiera y en esa declaración de emergencia pidiese al Estado federal la Guardia Nacional. Se ha militarizado en Nueva York para proteger con la Guardia Nacional todas aquellas cosas que tienen que ver con la propiedad privada, que no es que el saqueo se daba por un hecho vandálico y hasta si se quiere antojadizo, como podría ser el típico saqueo al cual estamos lamentablemente acostumbrados en la Argentina. No, el saqueo aquí se daba porque frente al intenso frío y muchísima gente fuera de su casa, los denominados homeless, fuera de toda casa, ¿no? O sea, no tienen casa, bueno, golpeaban, rompían vidrios, lo que fuera, para estar a cubierto, para poder estar debajo de un techo. El problema es que también surgía que había gente que tenía techo y en su propia casa no tenía calefacción como consecuencia del congelamiento, que era lo que habíamos advertido la semana pasada. Ese congelamiento se tradujo en que un montón de casas no tienen calefacción y hubo muchas víctimas dentro de sus propias casas como consecuencia de la falta de calefacción. Así que el panorama es bastante complejo. A esto, lógicamente, hay que ponerle como elemento agregado la situación en los aeropuertos, que sigue siendo caótica, pese a que de alguna manera hay aeropuertos que van normalizando su actividad. El principal aeropuerto afectado por las cancelaciones es el aeropuerto de Denver, fundamentalmente por las conexiones. Es un aeropuerto en donde muchos vuelos de Argentina hacia distintos puntos de los Estados Unidos que no tienen vuelo directo hacen escala en Denver y ese aeropuerto se vio muy afectado. El segundo aeropuerto en afectación es el aeropuerto de Chicago, precisamente como consecuencia del congelamiento. Una cosa muy curiosa se ha dado en los lagos que precisamente son fronterizos con Canadá. Estaban acostumbrados históricamente, y esto es producto del calentamiento global, si me permiten contar un poco esta historia, que claro, para muchos es muy difícil de comprender, pero a partir de esto que voy a decir, por ahí espero serlo bastante didáctico. Los lagos estaban habituados a quedarse congelados, a congelarse, gran parte de los lagos, no todos, pero gran parte de los lagos. Hoy se pudo apreciar en base a imágenes que es mucha menos la superficie de congelamiento de los lagos como consecuencia del calentamiento del agua. O sea, el agua no está tan fría como en otras oportunidades lo estuvo. Entonces, de esta manera es que el lago no se congeló como habitualmente lo hacía. Al no congelarse el lago, al no enfriarse tanto como venía enfriándose en décadas anteriores, bueno, la evaporación de ese lago se produce de una manera infrecuente y esa evaporación se traduce en una precipitación posterior que también es infrecuente. Esta es la precipitación a la cual ahora están enfrentándose los habitantes de esa zona del centro norte de los Estados Unidos y que precisamente, bueno, llevó a que el aeropuerto de Chicago, volvemos a retomar el hilo de los aeropuertos, estuviese colapsado por congelamiento de la pista. Bueno, y no hay duda, Gustavo. Sí, contame, decime. El último de los aeropuertos, por poner un orden, por poner un podio en los que sufrieron colapso, es el aeropuerto de Las Vegas. Bueno, precisamente entre esos 3 aeropuertos y el resto de la operatoria de los aeropuertos, 2.884 vuelos al día de hoy, martes, bueno, se vieron afectados en los Estados Unidos. Bueno, claramente los cambios climáticos están mostrando, ¿no?, los desastres naturales que estamos viendo no solamente en Estados Unidos, sino alrededor del mundo. Por supuesto que en la semana vamos a seguir hablando sobre esta tormenta Elliott. Ya nos informaste la cantidad de muertos, que son alrededor de 60 y podrían lamentablemente seguir apareciendo más. Te agradecemos mucho este contacto. Te esperamos mañana a partir de las 22. Entonces, en PM Noticias, como siempre, con más información desde los Estados Unidos. Buenas noches, gracias. Gracias, Gustavo. Buenas noches.